Tenemos un tremendo invitado, así que lo queremos presentar. Estamos con el doctor Enrique París, presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud y exministro, por supuesto, de Salud. ¿Cómo está? Bien, gracias Carla. ¿Y ustedes cómo están? ¿Bien? Muy bien. Carla muy bien. y Mario. Aquí. No, un gusto estar acá. Un ¿sí? placer, sí, por supuesto. Nosotros encantados, la verdad, de tenerlo más en Sí. momentos tan álgidos y situaciones también que se están viviendo en el país, ¿cierto? Pero especialmente nos gustaría hablar del tema de la reforma de salud, la crisis de las ISAPRES y bueno, todo lo que está pasando hoy, especialmente en lo que tiene que ver con la salud, ¿cierto? ¿Cómo ve usted hoy día el momento en el que estamos en cuanto a salud para realmente vamos a salir de esta supuesta crisis que estamos viviendo o no? Bueno, en primer lugar, Carla, yo creo que sí hay que hacer una reforma a la salud, no solamente a la salud privada, también a la salud pública. Y nosotros enviamos leyes al Parlamento para modificar o para hacer cambios en el FONASA, que es el Seguro Público de Salud, para que la gente comprenda, y también un proyecto para modificar las ISAPRES, que es el Seguro Privado de Salud. Además de eso, enviamos proyectos, por ejemplo, el seguro catastrófico, para que ninguna persona, en el caso de que tuviera una enfermedad grave, quedara sin cobertura, el Plan Universal de Salud, cambios en el tema de fármacos, la Ley de Fármacos 2, cambios en el Código Sanitario, y desgraciadamente ninguno de esos proyectos han avanzado. Sí. Están en el Parlamento, están detenidos, y eso lo dijimos ayer en un comunicado que preparó CUP Salud. Las universidades privadas, Corporación de Universidades Privadas, creó un área de salud y ayer sacamos un documento bien macizo donde recordamos todos esos pasos que se han dado o los temas que están detenidos. Obviamente, y ha pasado muchas veces en Chile, y ustedes lo saben, Sí. cuando la legislación no avanza, cuando el Ejecutivo o el Legislativo, nosotros fuimos Ejecutivos, así que también tenemos responsabilidad, obviamente, pero cuando no avanza la legislación, ¿qué está pasando? Los tribunales de justicia son los que toman las decisiones. Entonces los tribunales de justicia toman decisiones y ocupan el lugar que debía ocupar el Parlamento o el Ejecutivo, y eso fue lo que pasó con el tema de las ISAPRES. Entonces, en realidad era una cosa que se veía venir y que ojalá no ocurra, porque si las ISAPRES quiebran o un grupo importante de ISAPRES quiebra, ahí algunos minimizan la situación obviamente porque no les conviene. Si las ISAPRES quiebran, no solamente van a quebrar las ISAPRES, van a caer las clínicas, porque el 60% de los pacientes de las clínicas son de ISAPRES. Van a disminuir hoy día, hace pocas horas atrás en EMOL sale un artículo muy interesante en base a un estudio de la Universidad Andrés Bello, cómo van a disminuir los sueldos de los funcionarios de salud, no solamente los médicos. Pueden quedar gente cesante. O sea, yo creo que es un efecto dominó el que se viene. Sí. Ahora, Enrique, hay un tema que es muy profundo que tiene que ver, que yo creo que hay un punto en el que todos estamos de acuerdo, y que la salud es un tema de Estado, no es un tema de gobierno, ¿cierto? Es una cosa que tiene que trascender. Todos queremos tener los derechos y que no tienen que ver con el bolsillo, sino que todos merecemos una atención, ¿cierto? Así es. A nuestras enfermedades. Pero el sistema de las ISAPRES, claramente el sistema público debe estar con lo privado junto y deben funcionar así, porque las ISAPRES también hay un punto en el que uno quizás no se detiene a pensar en aquello, y que es el tema de la fuga. Las ISAPRES yo recuerdo en mi etapa de juventud, soltera, trabajando, tenía una muy buena ISAPRE. Después yo me caso, tengo mis hijos, me fui de la ISAPRE porque la situación no daba para estar en una ISAPRE, vuelvo a FONASA. ¿Fue lo que te cobraban? Exactamente. Luego vuelvo a ISAPRE. Entonces hay un estudio que dice que finalmente la gente dura un contrato de ISAPRE de 0 a 3 años. Por lo tanto, la gente que se enferma, evidentemente era más caro también, las mujeres antiguamente, claro, por rango de edad y por sexo, te castigaban, ¿cierto? De alguna manera era más caro, y por lo tanto terminabas en el sector público. Claro. Entonces se ve un sector público que es imposible que resista. Sí. Bueno, tú has planteado dos cosas muy importantes. Primero, la salud es un derecho. Todos tenemos derecho a la salud. Segundo, una cosa que tú nombraste, que lo ha dicho un filósofo de la seguridad social o de los derechos sociales, que es Rawls, que dice que la gente tiene que recibir atención de salud independiente de su capacidad de pago. Sí.
La gente tiene que recibir atención de salud en relación a su enfermedad, o sea, a su malestar, a su problema, y no en relación a la capacidad de pago. Por eso es que hay que hacer una reforma profunda para que los sistemas puedan convivir y pueda haber un intercambio entre las ISAPRES y el FONASA. Eso sería lo ideal. Lo que dijo Izaguirre hace muchos años atrás, sacarle los patines a los... Aquí se trata de ponerle los patines al FONASA y no sacarle los patines a las ISAPRES. Y lo que tú dices es muy cierto, era muy cierto, porque nosotros en el gobierno pasado justamente sacamos el tema de las mujeres, o sea, no se le puede cobrar más a las mujeres. Claro. Y tampoco se debe usar la preexistencia como una barrera para que la gente entre a una ISAPRE. Eso lo hizo el superintendente pasado, Fernández, mediante decretos, porque obviamente no avanzábamos en el Congreso y eso ya está superado. Pero tú tienes razón. Antiguamente, cuando uno se casaba y tenía niños, claro, aumentaba enormemente el gasto o la prima o lo que tenías que pagar, y la gente se cambiaba a FONASA y prefería un seguro complementario a lo mejor para poder cubrir los gastos. Sí. Claro. Eso obviamente que no es justo y por eso es que había que modificar. Tú sabes que en la época del presidente Lagos, o sea, el 2005 ya, cuando se envió el proyecto de ley GES Auge, que es un gran proyecto, ya se trató de modificar, claro, una de las cosas buenas que se hizo, ya se trató de modificar la ley de ISAPRE y no hubo acuerdo en el Parlamento. Entonces, obviamente aquí se ha ido arrastrando esta situación. Pero las ISAPRES también son culpables en parte, porque ellas no tomaron las medidas a tiempo para contener costos, para hacer prevención, para hacer educación, para darle otros servicios a sus afiliados. Cuando desarrollaba la labor de ministro de Salud, me tocó estar trabajando al otro lado de la cordillera. Y la figura que quedó Enrique París fue muy positiva, porque se notó un cambio en la forma de manejar la crisis que vivía Chile en el aspecto sanitario, una disposición distinta a buscar soluciones, y también los proyectos que acaba de mencionar que también provocarían un cambio si es que ve la luz en el Congreso. Ahora, ¿tiene la sensación que el actual gobierno, a través de las decisiones que han tomado, cómo se está manejando, estamos retrocediendo en cuanto a salud? ¿Esto nos puede acercar más la crisis que se ve en las ISAPRES, por ejemplo? Bueno, yo tengo un gran respeto, Mario, por la ministra actual, por la Jimena Aguilera. También he tenido muchos diálogos con el subsecretario de redes asistenciales. Yo creo que el que está fallando aquí es la subsecretaría de Salud Pública. Evidentemente que ese subsecretario que nos llamó criminales, que nos atacaba permanentemente, que escribía por Twitter y después los borró, que atacó a medio mundo, incluso a los carabineros, en fin. Yo creo que ahí es donde está fallando el Ministerio de Salud. ¿Y por qué está fallando? Porque la tasa de vacunación, por ejemplo, en este caso es bajísima. Imagínense ustedes que se ha vacunado solamente el 20% de la población susceptible a vacunarse con la vacuna bivalente. Y ya llevamos varios meses en vacunación. Solo se ha vacunado el 9% de los enfermos crónicos. Y si un enfermo crónico se enferma con esta nueva variante, obviamente que puede morir o fallecer o caer en el hospital gravemente. Entonces yo creo que en ese aspecto ha habido una caída muy importante. Ellos también, o de él depende también el tema de los exámenes, que es el TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento. En este momento hay solo 3 residencias sanitarias, por ejemplo. Y el testeo, ¿cuántos testeos se están haciendo al día? 7.000. Nosotros hacíamos 100.000 test al día. Entonces también decíamos, ¿cómo hay tantos casos? Bueno, porque hacemos más test. Claro. Cuanto más test haces tú, más casos. Obvio. Exacto. Y para hacer diagnóstico en medicina, a veces hay que hacer exámenes. Pero, entonces, si no hacen exámenes, no saben cuántos casos tienen. Pero, Enrique, ¿por qué esta como laxitud en ese sentido con el COVID? Porque también hay un tema, claro, que por el mismo tema de la pandemia, evidentemente las operaciones, ¿cierto? Y todo paró, y hoy día se está tratando de acelerar, me imagino, todas esas operaciones que están ahí, cuántas listas de espera, pero se ve como un panorama muy, muy oscuro, la verdad, se ve bastante complejo. Si uno lo analiza de una manera muy matemática, digamos, es complicada la situación que se está viviendo en cuanto a salud. Entonces, si no se llegan a acuerdos y si en lo legislativo, en la parte, el gobierno también se hace cargo de que todas las cosas empiecen a avanzar, porque son años ya que esto se viene arrastrando, como usted muy bien lo dice, esto ya lleva más del 2009, todos estos años de espera y que se han tratado de hacer cosas y han quedado ahí finalmente. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué puede pasar con el COVID
y esta mezcla también de tratar de aguantar a toda la gente que quizás también va a tener que irse, que va a tener que atenderse en FONASA, estos 4 millones de personas que se atienden en ISAPRE, más el COVID que también todavía está ahí. Sí. Bueno, hay un hecho muy importante que usted ha dicho que tiene que ver con la responsabilidad del Estado de Chile. El tema de salud es un tema de Estado, no es un tema de gobierno. Claro que como ellos nos criticaron tanto, obviamente que ahora les rebotan algunas cosas. Ayer estuve en una reunión del Banco Mundial. El Banco Mundial presentó en Chile un proyecto que tiene que ver qué hacer después de la pandemia en salud. Sí. Y uno de los temas más importantes que se discutió justamente es el tema de las listas de espera. Las listas de espera en cirugía, por ejemplo, son más de 300.000. Las listas de espera en especialidades ya son 3 millones de personas, según dijo el subsecretario de Salud Pública. De redes asistenciales. El subsecretario de Salud Pública está absolutamente mudo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener una política de Estado, como usted muy bien dice, hay que llegar a acuerdos, hay que conversar, hay que dialogar. Y aquí estamos todos, digamos, llanos a colaborar. Por eso la presencia de las universidades, yo nombraba el CUP Salud y del Instituto de Salud Pública, o del Instituto de Estudios Públicos de la San Sebastián, ¿qué es lo que están haciendo? Contribuyendo a eso. Nosotros hemos hecho un estudio de los pabellones, por ejemplo, porque si tú haces más eficiente el uso de los pabellones, puedes bajar la lista de espera sin necesidad de contratar más gente. Y yo creo que lo importante también es mantener el concepto de la colaboración público-privada. No hay por qué demonizar la medicina privada y tampoco ponerla en contra de la medicina pública. Tienen que ser complementarias. Entonces, si nosotros trabajamos en forma complementaria, si nosotros trabajamos con las universidades, con todo el mundo de salud, claro, podemos avanzar más rápidamente en la disminución de las listas de espera, de las listas de espera en especialidades que son enormes. Y yo creo también que hay que desarrollar más la telemedicina. Bueno, aquí está el ejemplo en la televisión clarísimo de cómo uno puede comunicar, cómo se puede conectar con la población. Lo mismo se puede hacer a nivel de medicina, o sea, un médico puede atender a un paciente mediante una cámara pequeña incluso, o mediante su celular y darle algunas instrucciones. Hay que desarrollar mucho más eso. Y eso fue destacado por el Banco Mundial. Chile fue destacado por el uso de la telemedicina en la pandemia y ahora post pandemia también. Y creo que hay que avanzar, por ejemplo, en eso. Una de las informaciones que circula bastante es la posibilidad de que las ISAPRES puedan quebrar después que tuvieron ganancias que, digámoslo, fueron bastante grandes. Pero ¿ese escenario podría ocurrir? ¿Podrían efectivamente quebrar las ISAPRES en Chile? Bueno, hoy día en la tarde hay una reunión entre las ISAPRES o mañana en la tarde hay una reunión entre las ISAPRES. Me están corrigiendo. Sí, está muy bien. Qué bueno. No, es que la reunión era hoy día y se postergó. Mañana en la tarde hay una reunión entre las ISAPRES y el Ministerio de Salud. Yo creo que se va a discutir justamente eso, ese tema, Mario. Porque ellas no es que estén exigiendo una respuesta, pero aquí hay que velar por los afiliados, no por las ISAPRES. Porque yo estoy de acuerdo, las ISAPRES tuvieron ganancias gigantescas. Ellas dicen que eso permitió que progresara la salud, invirtieron. Pero también deberían haber hecho otras correcciones que no las hicieron. Pero en fin, creo que si hay una caída de las ISAPRES, va a haber un efecto dominó, como ya lo dije, pueden caer las clínicas privadas, algunas clínicas. Hay clínicas que ya no aceptan los bonos. Le dicen al paciente, no, pague en efectivo. Pague en efectivo. Y después ve usted y ve reembolsa. Tiene que pedir un préstamo a lo mejor para pagar en efectivo y después reembolsa. Y los reembolsos todos sabemos que no son de la noche a la mañana, o sea, se demoran. Entonces creo que hay una situación delicada y afortunadamente la ministra de Salud sí lo ha entendido bien. No lo entendió nunca el director de FONASA, que no sé si ustedes se acuerdan que dijo que las ISAPRES deben desaparecer. Eso no se puede decir. O sea, debe haber una reforma. En plena campaña, de hecho. En plena campaña. Debe haber una reforma, a lo mejor hay que modificarlas, pero en forma progresiva y en el tiempo. Y ojalá conversando, dialogando, en fin. Claro, lo que pasa es que también hay una relación que el otro día estaba escuchando, que ha sido un economista que decía que finalmente es como los seguros, las ISAPRES. Un seguro, cuando tú eres una persona que choca mucho, te suben la prima. Es lógico. Las ISAPRES funcionaban de esa misma manera. En el fondo, si tú eres una persona que tienes ciertas enfermedades y todo, es más caro tu seguro. Claro. Ya, en ese sentido, entender el negocio de una manera muy dura y muy fría, se entiende como un negocio, que así debe funcionar, porque no hay otra manera de que funcione. Estoy de acuerdo, pero
Pero estamos hablando de la salud Sí, de pues. las personas. No, pero es que ahí nosotros propusimos una solución, Carla. ¿Cuál? Nosotros propusimos la solución de que haya un fondo de compensación o un fondo solidario. Al revés de lo que dijo los convencionales anteriores, que le quitaban el 7% Sí. y se iba a un fondo que no sabemos quién lo iba a administrar. Nosotros enviamos un proyecto justamente para que haya intercambio entre las ISAPRES y entre las ISAPRES y el FONASA. Y por ejemplo, la ISAPRE A, que tiene pura gente joven, lo que te pasó a ti antes de casar, que gasta muy poco, le va a sobrar plata y ganaba mucha plata. La ISAPRE B o el FONASA, que tiene pura gente mayor, gente enferma, claro, gente alto riesgo, digamos, con los alto niños, riesgo y que gasta mucha plata en eso. La ISAPRE que gastaba menos y por lo tanto tenía mucha ganancia, debía traspasarle al otro una parte de sus ganancias para que haya más solidaridad. Cosa que no existe. Eso se llama el fondo de compensación o fondo solidario, que no, tampoco salió adelante, porque eso podría haber sido una solución justamente para, por ejemplo, no aumentar los planes también. Claro, pero es que ahí es cuando se habla que finalmente en lo privado hay poca solidaridad, o por decir, no hay, quizá, y también finalmente el sistema que existía antes no tiene lógica con una seguridad social. Exactamente, y eso ha sido muy criticado por la Organización Mundial de la Salud, por la gente de izquierda. Consideran que el sistema no tiene solidaridad, no es parte de la seguridad social, y eso es lo que hay que mejorar. Claro. Si estamos todos de acuerdo en eso, y estamos de acuerdo además que la salud es un derecho, eso no es algo propio de cierto sector político, eso debe ser propio de un Estado. Sí, me llama la atención que hay una gran cantidad de proyectos que presentó y que van muy por lo social, van para tratar de beneficiar de alguna forma a la población, pero sin embargo descansan en el Congreso. ¿Por qué están detenidos? ¿Hay un tema político o hay otras urgencias que se están discutiendo? ¿A qué lo atribuye? Mira, voy a poner el ejemplo de la ley de fármacos 2. La ley de fármacos 2, llegamos a un acuerdo, porque ustedes saben que la gente liberal o la gente muy apegada digamos, a la zona económica liberal, no le gusta fijar los precios, por ejemplo. Nosotros llegamos a un acuerdo con la derecha, la izquierda, el centro, para introducir un concepto nuevo que era el precio máximo industrial o el precio mínimo industrial. Bueno, puede ser mínimo o máximo. Justamente para tratar de tener un margen de ganancias en el tema de los medicamentos. Nunca avanzó, porque algunos estaban de acuerdo, otros no, otros lo torpedeaban, en fin. Ese es un ejemplo que pongo. En el Código Sanitario lo mismo. Nosotros le dábamos más capacidad de decisión a las enfermeras, a las matronas, a los kinesiólogos, a los tecnólogos médicos. Tú sabes que una matrona hasta hace poco no podía hacer una orden de mamografía. Si la matrona detectaba que tú tenías o podías tener un cáncer de mama porque tenías un nódulo, tenía que mandar, obvio. ¿Y el doctor cuándo tenía ahora? En 4, 5 o 6 meses más. Y cuando ya llegaba el doctor, entonces la señora tenía el cáncer mucho más avanzado. Eso nunca lo quisieron aceptar. Darle responsabilidad a las matronas, a las enfermeras, a los tecnólogos médicos, a los kinesiólogos, a los fonoaudiólogos, a los terapeutas, en fin. Si un kinesiólogo que te está atendiendo, que te conoce por años y sabe farmacología, ¿cómo no te va a poder dar un analgésico si estás con dolor? Entonces, cosas como esas no se avanzó. Los TENS, nosotros queríamos darle reconocimiento a los TENS, que son los técnicos en enfermería, a los auxiliares de enfermería, a los químicos farmacéuticos. Eso también está detenido. Y eso es tan importante porque incluso influye en la lista de espera. Porque si tú puedes hacer una receta o dar una orden de examen y no esperar que el médico la dé porque esa persona ingresa a la lista de espera, obviamente que puede bajar la cantidad de gente en lista de espera. Tengo la impresión, la pregunta no es fácil de contestar, Lógico. porque hay siempre intereses raros, no voy a decir oscuros, pero raros. Yo también creo que a veces hay egoísmo, porque una gente que está en la oposición no quiere que el gobierno saque una ley que sea buena porque le puede favorecer. Entonces, por eso lo que Carla dijo al comienzo, la salud es un tema de Estado. Ojalá que tengamos ese concepto y que lo tomemos como tema de Estado y que no importe quién gana, si la oposición o el gobierno, si el proyecto es bueno y va a favorecer a la población, hay que hacerlo avanzar. No podemos ser mezquinos en ese aspecto. Cambiando de tema, pasando al COVID, cosa que si me preguntaste, yo no te nos contesté. remeció tanto, ¿no?, a todos, ¿cierto? Y es como en algún punto una incógnita, cómo los virus van mutando, cambiando. ¿Qué podemos esperar este año? Sí, esa es una muy buena pregunta y creo que la gente está ansiosa quizás por saber eso. Todos los expertos, yo no soy experto 100% en eso, la Organización Mundial de la Salud también, ha dicho que esto se va a transformar en una endemia. ¿Qué significa? Que el virus va a estar presente permanentemente, igual que la influenza, permanentemente durante todo el año,
Pero en época de invierno, por el frío, por los cambios de la temperatura, porque hay más hacinamiento, los virus respiratorios aumentan. Entonces va a pasar eso, que va a haber una base, una línea de base, presencia viral permanente y aumento del virus, del coronavirus en este caso, en invierno, junto con la influenza, por ejemplo. Por eso es que ya un laboratorio anunció la fabricación de una vacuna mixta, no bivalente, mixta, influenza y coronavirus en la misma vacuna. Yo sé que hay gente que no le gusta las vacunas, que está en contra de las vacunas y los respeto, pero eso sería una posibilidad. Ahora, además de eso, el virus ha ido mutando, como dices tú, y esa mutación, ¿qué es lo que ha producido? Un virus muy contagioso, pero muy débil, menos letal, menos grave. No produce enfermedad grave, no produce muerte, y si la persona está vacunada, con mayor razón, se va a defender muy bien. Por eso nosotros insistíamos tanto en la vacunación. Es decir, endemia, persistencia del virus, pero un virus que más se va a ir debilitando a medida que pasa el tiempo. A mí me llamó la atención lo que nos comentabas hace un rato, que un 20% de la población de riesgo adquirió la dosis de refuerzo, tengo entendido, la quinta dosis, ¿no? Porque De la población de riesgo, solamente, por ejemplo, en vacunación, personas con enfermedades crónicas, claro, solo el 9% se ha vacunado. 9%. Solo el 9% se ha vacunado hasta este momento. Esto está pasando porque falta de información, falta de una porque la gente se política cansó, un poquito más quizá, clara. de tanta vacuna. Porque O tendríamos que regresar al ¿Pase movilidad? pase movilidad. ¿Qué es lo que está faltando? No, buena pregunta. Yo creo que hay fatiga pandémica, fatiga viral, por un lado, y eso es importante y ha ocurrido en todo el mundo, no solamente en Chile. Sí, y por otro lado, nosotros pensamos que la autoridad actual, y esto depende de la Subsecretaría de Salud Pública, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, no ha hecho una buena comunicación de riesgo. Porque si estas personas que son crónicas, que tienen una enfermedad, que son probablemente adultos mayores, que tienen diabetes y que no se han vacunado con la bivalente, si les llega a atacar el virus, obviamente que van a tener una enfermedad grave. Y ojalá que eso lo entiendan. Es para prevenir. Y además, y aquí era el mensaje que lanzábamos siempre con la Paula Daza, vacúnense también el resto de la familia, la Paulita, que está de cumpleaños hoy día. Así que no, feliz cumpleaños, Paulita, le mando un feliz cariño. cumpleaños. Sí, vino para acá, estuvo con nosotros ¿En serio? acá. Sí. Hoy, Conversó aquí, estuvo sentada aquí. Hoy día está de cumpleaños. Bueno, nosotros decíamos a la gente joven, vacúnese también, porque usted va a proteger a su abuelo, va a proteger a su papá, va a proteger a su mamá, porque no le va a llegar el virus. O sea, ese es el concepto también del concepto de capullo. Bueno, o de pero es que ese protección. también no pasa que finalmente somos como súper poco solidarios, porque en otros, en el Oriente, ¿cierto? Usan la mascarilla desde uno veía en las películas y decía, ¿por qué los chinitos usan mascarillas? Claro. ¿Por qué? Ni siquiera El concepto es para cuidar al otro si yo estoy resfriado. Claro. Y así viven ellos, ¿cachai? Es que, sin ir más lejos, acá al lado, insisto, disculpe la referencia, Argentina, me llega el mensaje hoy de la mañana del teléfono argentino para que vaya a vacunarme con la quinta dosis, yo que ya no soy de riesgo. O sea, ya está la vacuna, ya la quinta dosis para la población en general. Y acá todavía estamos con ese déficit que de verdad lo encuentro horroroso en la población que sí lo necesita. Lo que pasa es que yo creo que también en algún punto nosotros funcionamos como sociedad en base al miedo. Pero Claro. cuando dejamos de ver en las noticias, ya parece que el virus desapareció. Uno dice, como no te lo muestran y hay tantos otros problemas, comunicacionalmente lamentablemente se hace eso, se ponen otras cosas, uno pierde se olvida de que existe. Tienes razón, pero el virus no ha desaparecido. No. Y me sorprende que Argentina esté tan avanzada en ese tema. Me acaba de llegar el mensaje esta mañana acá. Nosotros ganamos un premio, el Franz Edelman Award, justamente por ese tema, y la Paula lo fue a recibir, entre paréntesis, porque instalamos un sistema muy activo de contacto, de ubicar los contactos, con una empresa telefónica, la puedo nombrar, Entel. Ojalá que venga a auspiciar el programa después. Y obviamente eso me sorprende porque es muy positivo que a ti te estén avisando, te estén recordando por lo que conversábamos antes, fatiga pandémica, agotamiento, cansancio, ya no quiero más, que es entendible, pero piensen en los adultos mayores, piensen si es enfermo que se vacune, porque si no se va a enfermar, desgraciadamente. Sí. ¿Qué hacer ahora este año? Bueno, ¿será bueno que en invierno, por ejemplo, o cuando uno, no solamente en invierno, quizás a veces cuando está con mucha gente, usar la mascarilla, que ya la mascarilla se vuelva algo natural en nosotros? Porque
los niños, por ejemplo, mis hijos se quedaron súper pegados con la mascarilla y la usan, salen de repente y se la ponen. Yo me cuesta, la verdad. Estamos en los 44 y nos molesta la mascarilla. Complementando la pregunta, ¿o será necesario que nos obliguen de nuevo? Sí. Mira, lo que Carla decía sobre Asia en general, porque China, Japón, Corea, se acostumbraron a usar la mascarilla todos los inviernos por la influenza o por los virus respiratorios, el adenovirus, el sincicial, de hecho aumentó muchísimo en Estados Unidos este año. Y yo creo que eso debería, digamos, implementarse en Chile también o en Sudamérica como una costumbre, como algo habitual, sin necesidad de que lo fuercen. Ahora, la ministra ha sido bien clara, ha dicho, ojalá que la persona que esté enferma, que esté con síntomas respiratorios, use mascarilla hasta que no sepa cuál es la causa de su enfermedad. A veces son alergias. Cuando hay aglomeraciones en el metro, en un bus que va repleto de gente, use mascarilla. Porque si alguien le estornuda o le tose delante y tiene un virus, no importa que no sea el coronavirus, claro, puede ser otro, lo va a enfermar. Entonces yo creo que sí es importante mantener, y en invierno probablemente va a haber que hacerlo, mascarilla, volver al lavado de manos, volver al distanciamiento para evitar el contagio. Porque si vuelve a haber una ola grande, nuevamente vamos a tener colapso en los hospitales, las UCI se van a llenar, lo mismo. Yo espero que no. Y ahí quiero también aprovechar la pregunta para decir que la vacuna protege en contra de la enfermedad grave y en contra de la muerte, y no en contra del contagio. Porque la gente dice, y yo leo los comentarios a veces, no, yo me vacuné, igual me enfermé. Me contagio igual, claro, sí. Pero eso es normal. Claro, te da más suave. Porque tú te contagias, te da más suave. Sí. Ahora, cuando habla de que podemos ver hospitales colapsados nuevamente, ¿significa que tenemos el riesgo de estar encerrados nuevamente? Yo espero que no, pero si la autoridad sanitaria da esa recomendación, yo creo que hay que aceptarla y que hay que seguirla. A Jimena Aguilera, en nuestro periodo, ella fue presidenta del comité asesor en pandemia, ella estaba trabajando en el ministerio, asesor gratuitamente. Entonces, nosotros seguíamos mucho las recomendaciones del comité asesor. Si el comité asesor actual dice que en el invierno hay que usar mascarilla, hay que usarla, o sea, hay que respetar a la autoridad sanitaria para poder tener buenos resultados. Siempre hay que respetar a la autoridad, siempre que actúe bien y que no filtre grabaciones que después producen escándalos. Estamos claros que, muy bien dicho, sí. Estamos claros que hay que respetar a la autoridad, pero saquemos la fotografía en base a cómo nos estamos manejando en este momento, porque ya, insisto, y disculpe que me concentre en eso, pero me preocupa el bajo nivel de vacunación. Por supuesto. Me preocupa ver que la gente, muy pocos están usando mascarilla en el metro cuando deberíamos usar un poquito más. Yo ya estoy usando. Hay un relajo. Pero hay mucho relajo. Si se sigue manejando como nos estamos manejando hoy, 25 de enero, ¿podríamos ver un escenario muy complejo en el invierno? En el invierno va a aumentar la cantidad de influenza, eso es inevitable, aumenta todos los años. Van a aumentar los virus como adenovirus, sincicial, metaneumovirus, parainfluenza, en fin, y el coronavirus también, va a aumentar de todas maneras. Es un hecho. Es un hecho, porque ha ocurrido en todo el mundo. Acuérdense que ahora en China, en Estados Unidos, en el hemisferio norte, hay una gran explosión de virus. Lo que pasa, y cuando eso ocurre en el norte, en el invierno del norte, después se replica acá, en el invierno del sur, así que hay que estar atento a eso. Yo creo que va a haber que esperar lo que pase, cómo sea la circulación viral, pero es probable que sí haya que tomar medidas de precaución. La diferencia con otros países es que Chile sigue, a pesar de todo, en los primeros lugares de vacunación en el mundo, o sea, sigue como país líder en vacunación y fue un país líder en toma de exámenes también. En Latinoamérica éramos los primeros, pero en vacunación seguimos todavía muy alto, entonces tenemos una protección importante. Le quiero hacer la última pregunta para terminar al doctor, a mi doctor aquí, al doctor Enrique. Porque pasó algo, yo creo que todos lo sentimos, que después de la pandemia nos resfriábamos o lo que fuera y era terrible. De verdad, yo el año pasado, ¿te acuerdas? Veníamos a trabajar, pero te resfriaba y te dolía la cabeza, te daba, yo te descomponían el estómago. De verdad era como que los resfríos eran otro nivel, como que ya, entonces ese mucho tema, más potente. Mucho más potente y nos botan, bueno, también la edad, muchas cosas, pero te botan mucho más y todo. El Segunda haber vez estado, que habla de la edad, si no representas la edad. No la represento, pero la tengo. Pero en el momento en el que estuvimos, evidentemente, se conversó tantas veces, que estuvimos todos
todos encerrados, entonces se provocó un tema de que los niños no se exponían a nada, salieron y llegaban, mis hijos salían, volvían todos los días. Al tiro. Claro. Al tiro. Entonces nadie iba al colegio. Bueno, hubo una situación ahí bastante compleja. En ese sentido, ¿estamos preparados como nuestro cuerpo inmune o no sé, para recibir nuevamente un virus? El sistema inmune se prepara en base a las vacunas, se llama inmunidad pasiva. Es decir, tú desarrollas una inmunidad porque te inyectan un virus atenuado o una ARN mensajero, o también se desarrolla la inmunidad cuando tú tienes la enfermedad. Claro, y esa inmunidad es mucho más potente. Sí. Y tú tienes razón, o sea, como estuvimos aislados, como estuvimos con mascarilla, como estuvimos encerrados, los virus no ingresaron a nuestro organismo. Cuando soltamos la amarra y nos liberamos, obviamente que ingresó una gran cantidad de virus. Sí. Y eso es lo que pasó en China. Ahora aprovecho de dar la explicación. Ellos tenían la estrategia cero coronavirus, Sí, acuérdense. me recuerdo. Sí. El Colegio Médico de aquí también propuso la estrategia cero coronavirus, grave error. Ahora cuando China dijo no podemos soportar más porque económicamente estamos No se resiste. sufriendo, claro, se resiste, abrieron todo y aumentó la cantidad de casos inmediatamente, porque no tenían anticuerpos, sí, exponencialmente. porque algunos no estaban vacunados. Fíjense que ellos tuvieron 60.000 casos en un mes. Bueno, tienen una población gigantesca. Sí. Nosotros tenemos 60.000 casos en varios años. Pero eso refleja lo que ustedes me plantean. Si la persona está aislada, no crea anticuerpos. La primera ministra de Nueva Zelanda acaba de renunciar porque ella también propuso la estrategia cero coronavirus y fue un fracaso. Entre otras cosas, además, renunció por el tema de las viviendas. Y creo que en los países donde se implementó esa estrategia, cuando liberan la estrategia, la gente se enferma en forma masiva. Y es lo que va a ocurrir en la gente que no se ha vacunado, pero la gente que se ha vacunado yo creo que va a estar protegida. Eso, qué bueno. Bueno, buenas noticias tenemos hoy. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Un gusto estar acá. Ojalá estaremos pronto contigo una vez más. Muchas gracias.